this week about it, and so and he kept on being the same message that he wanted us to preach on. So it's very encouraging. It's very encouraging because it deals with mercy. Okay, so the name of it is Jesus, Champion of Sinners. We heard in the song that we just heard from Casting Crowns. Casting Crowns, if you're listening to us, we're promoting you guys. Free commercial, right, Fanny? So Casting Crown, Jesus, Friend of Sinners. And this is Jesus who said, he was making an allusion to the fact that at times you don't, damn if you do, damn if you don't. So he was causing his people, the Jews, to reflect and say, make up your mind. You used to criticize John the Baptist because he was a righteous man. Yeah, you did not like him because he was too much like Elijah. His diet was made of honey and locusts. Yet you did not receive him. And to me, you accuse me of being a drunkard and a friend of sinners. That's what the scripture deals. Okay. So, but today the message for today is Jesus, champion of sinners. Okay. He's not just your friend. He's not just my friend, but he's our champion. And why is that important? Because again, this is one of the things that the church has dealt with, and God wants to rid His church from dealing with this, and that is that we are victorious on Sundays, failures on Monday, and God wants to get rid of that mindset. He already gave us victory. And after today's message, I hope that will be a little more clear to us. However, okay, God's mercies, they endure forever. So as often as God has to remind us to make the point, He will do it. We see it in the book of Judges, how he had to tell Gideon twice, I'm with you. And Gideon said, okay, great. Prove it to me this way. And God did it. The next day, hey God, you did it, man. Now do it again this other way. And notice that God did not drop the ball like, oh, Gideon, I already did the unthinkable for you. What you asked me. No, instead God said, okay, I'll do it again. Why is that important? Because God, the God that we love and serve, the true God, He's a God that will not give up on us. That's why I love Him. I mean, if God wasn't the way He is, I would be done. Okay? And so, Jesus is the champion of sinners. Okay? He is God. He is righteous. He is righteousness. However, He is the champion of sinners. In the natural, that will be a quasi-moral. But in the spiritual, that is exactly so. And that is why God wants to make it clear. God is so loving and caring that He leaves it not to misinterpretation. He defines it. He expands it. He makes it so clear that it will be without a shadow of a doubt. Okay? So He is not only a friend of sinners, but He is also a champion of sinners. That's what He is. That's why He died at the cross. That's what He was championing. And we're going to see that today in today's message. Okay, that Jesus championed the cause of the sinners. Okay, and it's encouraging. Okay, it's very encouraging. The Apostle Paul says that he did not consider it shameful to be called Son of Man. God is not ashamed of you. He's not ashamed of us. He's not ashamed of anything that we do. And we see it in Genesis chapter 3, how the moment when the whole cosmos gave into sin, God did not waver. He was standing by Adam and Eve just as the day He created them. And that is so today with us. So after today's message, we pray, the Holy Spirit and I, we pray that Sunday and Monday and Tuesday and Wednesday and the whole week and every day of your life, this message will help you walk with a little more steam on your step, a little more courage, a little more boldness, a little more joy, confidence. When we are confident, we can, some of us, okay, are good at dancing, some of us are good at singing, some of us are good at painting, some of us are good at cooking, some of us are good at administration, some of us are good at dressing. You heard what I said. I said some of us, okay? So if you're watching me, you're like, yo, where's this guy? So, okay? So, but the point being is that
when you are confident about something, you do that with joy. You don't hesitate to do it because it comes naturally. So God wants us all to go through life with confidence, not with fear, not with concern, not with like, oh my God, today's Sunday, but what about Monday? Guess what? That's a lie. Why is that a lie? Because we have to live every day with looking forward to better things. Okay, God is in my future. He's constantly addressing it. We are here today because yesterday we believed God for today. Okay, and let's take that, okay, to every area of our lives where we are comfortable and confident. We develop that, we build that momentum, that confidence, and then we transport it to the areas where we're not so confident. Okay, because as I've been telling you guys pretty much for a while now, God has placed us in such a position that we cannot fail. We cannot fail. He has addressed everything so that we don't fail, that we succeed at everything. The Bible promises in Psalm 1 that whatever the righteous man or woman touches shall prosper. Whatever. I mean, whatever means whatever. Okay, and God is so bold because He uses terms that cover everything. Jesus goes on to say, whatsoever you shall ask in my name. I mean, He uses words that leave nothing out. He said, whatsoever you shall ask in my name to the Father, I will do it. In the same way, whatever you do, you cannot fail. You cannot fail because you're already in Christ. Okay? So that's the purpose of it. Because in understanding this, God had already made up His mind that we are His army. We are the army of God. Okay? Tell Obama I'll call him later. Okay? But we are the army of God. And that means that God already vested us with power, with authority, with legality. We are the one that established what it is to be. And why is that important, yet how is that not applicable to us so many times? Because we don't see ourselves like God sees us. And this message will help address that. Why? Because, you know, so many times we talk to people, and there are people that we are friends with. And as I was sitting in my chair earlier, I was thinking about that. You see, to this message, if you had something good, like let's say your birthday, it's your birthday, they're going to celebrate your birthday, your parents are going to celebrate your birthday, you want your best friends to come to that birthday party. Why? Because they are your best friends. Love causes you to want to share. God is love, and He wants us to love our fellow men. To love them, to say, you know, what I have, I want you to have. It's that simple. If we could get that, then we'll be a lot more effective. This is not about changing religion. So many times the church makes that mistake of saying, well, come to my church, believe in my God. It's not about that. It's not about that. It's not about religion. It's not about gods. It's about none of that. It's about love. Look, I was like this, and God loved me enough to transform me into this, what I was created to be from the beginning. And what God does, He removes wrong perception of ourselves. Okay, the Bible says in Genesis chapter 2 that God saw in the 6th day that everything was good, and He saw that it was good and He blessed it. That means that everything that God created is good. It doesn't have to be tweaked no more. We had a baby last night, and this baby was not, when he was born, the doctors did not tell the parents, okay, take your baby with you and come back next week for the arm. Come back next week for the leg or the head. Imagine a headless baby. Well, God doesn't do that. He gives us complete gifts. Okay, but sometimes that's how we feel sometimes. We feel like God gave us the child and He forgot the head. That's why He had to remind Moses, of all people, Moses. God had to remind Moses, the one that created the mouth, created the ear. As to say, Moses, there's nothing I cannot do. Okay, so today's message, Jesus, champion of sinners, is going to help us have an answer to Satan tomorrow, Monday, Tuesday. Whenever Satan tries to lurk us again with his scheme, Satan is defeated. But we need to know that. He's already defeated, but we need to know that. Okay? So, let's begin. Now, understanding this, Jesus is the champion of sinners. And one of the definitions of champion, okay, is, read it, my love. What is a champion? There are two definitions, one of which is a victor in a challenge, a contest, or a competition. He's the victor in a challenge or a competition. That's what a victor is. That's what a champion is. The person who wins. Victoria.
And Jesus is the champion of sinners. So that means that He's our overcomer. The other definition is? It's a person that has defeated all opponents in a competition or series of competitions. You see what I mean? It's worth repeating. The second one I like better. Until he defeated all. Go ahead. So will you I like read that. it again, please? I like The second one. A person that has defeated all opponents in a competition or series of competitions. That means that Jesus Christ, when He is what He said He is, which He is, that means that He has defeated all of my weaknesses, all of my sins, all of my inadequacies. He has defeated them all. Why would Jesus do that? Because the rest is easy. In other words, if God can deal with my inadequacies, if He can defeat my enemies, then I'm free to become the running, what is called in football? The quarterback? No, the quarterback is the guy that throws it. Help me, Pastor Edwin. The guy that does the touchdown. The receiver. The receiver. That means that you and I are the receivers. We do the touchdown. We like that guy, what's his name? The Puerto Rican from the Giants. Manny Cruz. Manny Cruz, he No. dances salsa, he goes like that. Something like that. Oh, Yeah, no, Victor Victor Cruz, you know, Victor Cruz, he goes like that to the touchdown. That's you and me. We get to dance salsa, whatever you try and dance. But you see, merengue, exactly. So Jesus is the one that has addressed our opponents. There's no opponents because He's the champion. You see how He changes the reality? It's not that He will be the champion. He already is. It's just that I don't apply Him to be the champion. But when I do touchdown every day. I do touchdown every day. Jesus walked on water. Amen? Amen. But so did Peter. Why? Because he believed Jesus. Abraham was blessed even by people that didn't want to bless Abraham. I talk about, man, it's amazing. We spend so much time distracted from the real thing. Abraham, he got blessed by kings that didn't even like him. Imagine that king that was cursed, that his whole family was barren, that because he took Sarah his wife, he blessed Abraham. Abimelech. He blessed Abraham. He wasn't too happy about it, but he had to bless Abraham. I'm not saying that God is going to bless just because, but understand that God is going to bless you in spite of your shortcomings. Okay? We need to dig deeper into what really Jesus came to do for us, because then it's like finding an extra money in your bank account. You see, when we find resources, we grow bold, we grow encouraged, we go like, yes, we can do this. Okay? Soon it's going to be Christmas time and people feel emboldened. Why? Because January is coming. Every January comes the tax checks. You see, they feel, well, we're going to spend this much money because come January or February or March with these new checks, we're going to be able to cover that. You see, resources embolden us. Jesus is our source of resources. And we need to understand that, because it's not that He's going to become, He already is. But until I apply Him, then I feel iffy about it. I like the word, iffy. I'm going to use it. Okay, so Jesus is the champion of sinners. Not some sinners, like, well, I'm from Mexico, is Jesus the champion of sinners? Well, yes, He's champion of the Mexicans. But what about the Equatorians? What about the Russians? What about... No, we heard in one of the worship songs that we played, that of every tongue, tribe, and nation, worship the land, God in the land. It's everything. Jesus is the champion of sinners. Why is that so important? Because we kind of like it when you said, well, He's the champion of the righteous, but what about the sinners? You see what I mean? It's like that shame, or it's so quick. We're so quick to count ourselves out. And this is why God gave me this message this week, because God wants nothing to hinder us from being everything He created us to be. There's no excuse. Now understand, the reason why the excuses are so dangerous is because they hinder you from attempting something that you should be able to do. An excuse says, I will do this, however, I cannot do it because of that. See, that's an excuse. However, until I remain in my excuse, God cannot operate. And that is something that has hindered so many Christians from becoming everything God created them to become, because they
They think as if God doesn't know my limitations. God knows my limitations, but that's what the Bible says. Let the weak say, I'm strong. Let the weak say, I'm strong. You see, God knows our position of weakness. Our position of weakness, but it is He who takes it upon Himself to relieve us from that position of weakness and makes us strong. Let the weak say, I'm strong. So Jesus addresses the problem head on. And I love that about God. God knows the concerns of my heart, and He goes right there. Satan, on the other hand, he goes around. He disguises himself. He starts, in such a way that you don't even see it coming. God, He doesn't have to. God goes straight to the heart. He says it like it is. He said, come to me, all of you who are tired and heavy laden and even confused, and I'll give you rest. Jesus addresses it like, yo, this is it. I'm like in a mall. He puts that table in there and with a banner. I'm the champion of sinners. I'm the champion of sinners. Are you a sinner? Then come. I got good news for you. I got good news for you. And this is what this message is going to address. Jesus is the champion of sinners. He is the one that went, not that He will, but that He went 2,000 years ago to the battlefield and defeated that which used to haunt us out, called Satan. Amen. We're going to see it today. But Jesus is the champion of sinners. Okay. Now understand this. And somebody may say, yeah, Apostle, but I'm already redeemed. Amen to that. I'm already redeemed. That means bought by the blood of the Lamb. Amen to that. We understand that, Christianese, right? Redeemed. I'm redeemed. I'm not a sinner. Apostle, I'm not a sinner. Amen to that. You are not a sinner because Jesus has redeemed you. But what did He redeem me from? He redeemed me from sin. Okay, this is the issue. The issue of this message today, what this message wants to address is sin in its purest nature, in its purest condition. So whatever we see it lurking, we're going to remember today's message. So no, Jesus already defeated that sin. So that we can move on. It's like dirt. Dirt, there's no dirt in my shirt. Thank God, and to my wife, great job. Okay, but let's just say that there was dirt in my shirt. I'm not going to throw out my shirt, one of my favorite shirts. Okay, I just put soap on it, bring it to the wash, and that's how we deal with it. That's what sin is like to God. Sin is dirt to my shirt. I don't throw away my shirt. I just put soap on it and wash it. God doesn't throw me away just because He finds sin in my life. Neither does He want me to feel and reject myself from the calling just because there's sin. The Apostle John says that if we say that we're not sinners, we are making God a liar. If we say we're not sinners, we're making God a liar. Welcome, bienvenida, bienvenida a su casa. Mire, vamos a cambiar el mensaje por usted. Gloria a Dios. But that's what God does. God changes the language for us. Amen. So, understand that. If you can get that, already the message was worth preaching. Okay? Whenever you find sin in your life, cuando tú encuentras pecado en tu vida, okay, acuérdate de este mensaje porque Jesús ya es el campeón de los pecadores. Él no es el campeón del pecado, pero es el campeón de los pecadores. Aquellos que fallan, aquellos que faltan, aquellos que les falta un poquito. Jesús es ese. Por eso Él se llama en el Antiguo Testamento. El nombre de Jesús es yo soy, eso yo soy. En inglés se dice I am that I am. Lo que sea que yo necesito que Jesús se convierta, Él será eso. Para Sara y Abraham Él se convirtió en un hijo. Para Moisés Él convirtió la boca. Para David Él se convirtió, se está cayendo. Now I understand why my wife was looking at me funny. Because she saw it coming. My wife is so smart. Ahí viene el pastor. ¿Así? Vamos a ponerlo para el lado, ¿de acuerdo? Porque hoy está medio así. No hay problema. Amén. Gloria a Dios. Thank you, pastor. Hey! Hey! What is he doing, right? He's helping. You gonna help Daddy? Yeah, okay. You got it. Wow, wow. Even better. Look at that. I'm telling you, man. Let people bless you. And you'll be better off. Amen. So, his name is Great I Am. ¿Qué pasó? Vamos. This is Nuno, the preacher. Hey, hey, hey. Say hi to the camera. Say hi, camera. Nuno. Okay, look at Titi. Amen. So back to us. Okay, so Jesus is the champion of sinners.
And what, like I said, como yo dije, Jesús se llama el gran yo soy. Lo que yo necesito, Él se va a convertir. Él se va a convertir. It's okay. ¿Tú quieres? You want to give me some water, please? No? Okay, no problem. So, Jesus, Jesús es el campeón de los pecadores. Okay? Como dije hace un minuto, cuando tú encuentres pecado en tu vida, es como la sucio en mi camisa. Cuando yo lo encuentro, yo simplemente voy a poner jabón. Okay, pero ya yo soy un redimido. Quiere decir que el pecado, okay, es un accidente en mi vida por virtud de que ya Jesús es Señor de mi vida. Ahora entienda esto. La razón por la que Jesús te anima a ser ese amigo que invita a su amigo o a su amiga a su fiesta de cumpleaños es porque lo mismo que Jesús hizo por ti, por mí, Él lo quiere y lo puede hacer por aquellos que todavía no le conocen. El mundo entero, no voy a decir el mundo entero, hay una mitad de la población mundial que ya son cristianos, pero hay otra mitad que todavía no lo es. Tenemos que ayudarlos a ellos también a recibir este amor. Dice Jesús que por gracia recibiste, de gracia debéis dar. Amén, mi amor. Amén. No importa, estamos bien. Amén. So vamos a encontrar, ok, entendamos esto. Un campeón es algo que, vamos a ver, un campeón es alguien que va a una batalla. Podemos entender eso, a una competición. Lo leímos en la definición de campeón. Campeón es aquel que ha vencido a todos sus oponentes. Quiere decir que para Jesús convertirse en mi campeón, Él tuvo que confrontar a alguien o a algo que era mi enemigo. ¿Ok? Porque lo contrario es el yo decir que Jesús es el campeón de los pecadores simplemente porque sí, y Él no confrontó a nadie, no se levantó contra nadie, sería simplemente un título. Pero Jesús no solamente es un título, Él es una verdad. Lo vemos en el libro de Isaías capítulo 53. El capítulo de Isaías 53, comenzando en el versículo 1, vemos que Jesús es ese campeón. Tú y yo me voy a encontrar, yo me voy a ver, no, ok, no problema. Yo me voy a encontrar en las páginas del libro de Isaías capítulo 53. Si tú te encuentras ahí en cualquiera de esas definiciones, no te preocupes, porque precisamente para eso es el mensaje. En otras palabras, cuando tú, mira, ayer teníamos un bebé aquí, y cuál era lo interesante de ese bebé, que nosotros veíamos a sus dos padres en él. Veíamos la nariz del padre, casi todo del padre, pero había también bastante de su madre allí. Sí, entonces cuando tú lees Isaías 53, tú te vas a encontrar a ti en una de las definiciones de Jesús. ¿Alguien lee Isaías 53? Mi amor. Quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá con renuevo delante de él y como raíz de la tierra. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo,
justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Por eso Jesús es el campeón de los pecadores. En otras palabras, cuando nosotros tenemos flies, cuando tenemos moscas, buscamos el raid, right? ¿Cómo se llama? Raid, right? Raid, ¿verdad? El spray. Exacto. Ok, ¿por qué? Porque ese spray va a un matamoscas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque buscamos la herramienta que va a resolver el problema. Buscamos la herramienta que va a resolver el problema. En Isaías 53 vemos cómo Jesús, él llena la descripción del producto. ¿Cuál es el producto? El producto es la salvación. ¿Cuál es el problema? El pecado. ¿Cuál es la salvación? ¿Cuál es la solución? Jesús. ¿Cuál es el problema? El pecado. Yo, cuando estaba preparándome para este mensaje, leía de Isaías 51, dice que varón de dolores. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en aflicción? Alguien nos ultrajó, alguien nos amenazó, alguien nos falló. A veces hasta nosotros mismos hemos fallado, nosotros hemos mentido bajo presión, hemos hurtado, hemos, qué sé yo, lo que sea. ¿Okay? Lo vemos en Isaías 53, como Dios exalta el hecho de que su siervo atenderá el pecado. Su siervo se convierte en ese jabón. ¿Okay? Dios dice así: este es la solución mía para el problema de la humanidad. La humanidad tiene un problema y ese problema es el pecado. Y yo, el gran yo soy, estoy proveyendo para ese problema. ¿Ok? Es definitivo. No dice para algunos pecados. No dice para algunas aflicciones. You notice, Él no hace excepción. Él lo incluye todo en Isaías 53. ¿Quién será este siervo de Él? ¿Ok? Porque Dios es un Dios práctico. Ahora vamos a ver, ¿okay? En Génesis capítulo 3, cuando comienza ya Dios, dijimos la semana pasada, 2 semanas atrás, hablamos del mensaje, la guerra semilla para marcar territorio. Dios como juez, ¿okay? Establece los parámetros de esta guerra. Dios establece los parámetros de esta contienda que se va a librar en el cosmos en un momento en la historia. En Génesis capítulo 3, versículo 14 al 15, vemos que Dios está demarcando la definición de la tregua o de la contienda que se va a acontecer en el futuro. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Amén. Ahora entendamos esto. Cuando en la Biblia habla de maldito y bendito, que son dos palabras, Harry. Yes. You understand Spanish? Yes. Okay, good. Qué bueno. I was not aware of it. Okay. Cuando la Biblia habla de maldito o bendito, Dios no quiere que tú y yo nos sintamos spooked. No quiere que nos sintamos como de repente como, la palabra maldito, como una palabra, oh my God. Decir palabra maldito es como, no me lo digas. Like, no. Dios quiere que tú y yo como su pueblo estemos bien adiestrados en las palabras y los significados de esas palabras. Porque la definición de algo nos ayudará a entender a qué se aplica y a qué no se aplica. Cuando tú has visto que te llaman en el mercado, en el trabajo, donde sea, dicen José Luis. Ok, si tu nombre no es José Luis, es como un sonido, pero no te aplica a ti. ¿Por qué? Porque tu nombre no es José Luis. Ahora, cuando tu nombre es José Luis, aunque no sea a ti a quien están llamando, tú vas a prestar atención. Así la definición de las palabras es importante para nosotros. Vamos a definir, aquí ya vemos a Dios hablando. Ok, Dios está decretando juicio.
¿Y qué pasa? ¿Por qué la importancia de Dios decretar juicio? Porque es con su decreto que Dios creó los cielos y la tierra. Con su palabra Dios ha creado todo. Con su palabra Dios ha creado todo. So, cuando Dios decreta una palabra, tiene un efecto, y cuando decreta otra, tiene otro efecto, que es separado de la primera. En el caso de Dios con la serpiente, Dios dice, maldita serás sobre la tierra. ¿Qué quiere decir maldito en su definición? Prosperado para fracasar. Algo que es maldecido es prosperado para fracasar. Eso es todo. Maldito no es para que digas, oh, eso es maldito, oh, estoy maldito. Como algo como algo extra, como todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Dios quiere que tú y yo las removamos de emociones. Dios tiene sentimientos, pero no es emocional. Y esa es la parte que muchas veces al cristiano le falta. Que nosotros tenemos la verdad, pero añadimos sentimiento a algo. Yo me siento gozoso, yo me siento bendito. Pero cuando no me siento gozoso, no vengo a la iglesia. Cuando no me siento bendito, no vengo a la iglesia. We have to get rid of that. Tenemos que parar de sentir para ser o hacer. Parar de sentir para recibir o para creer. Pablo dice, andamos por fe, no por vista. En otras palabras, andamos por fe, no por como yo me siento. Jesús no se sentía como ir a la cruz. Lo vemos en Getsemaní, como él pidió al Padre 3 veces. Pero él fue a la cruz por obediencia. Does that make sense? ¿Por qué? Porque muchas veces añadimos nuestras emociones a lo que escuchamos de la palabra de Dios. Yo estoy escuchando esta predicación que dice que Jesús es el campeón de los pecadores y estoy pensando a veces en los biles que tengo que pagar. Dios no quiere que, no es que Dios no sepa que tú tienes que pagar los biles, es que Él necesita que tú remuevas tus emociones para que puedas recibir la instrucción que te va a dar libertad para poder pagar tus biles. Porque Él te va a ayudar a pagar tus biles. Mañana lunes muchos de nosotros vamos a tener manera de cómo pagar nuestros biles. Pero en este momento Dios necesita que tengamos nuestra mente enfocada a Él, porque Él ya es el campeón de los pecadores. ¿Ok? Solo vimos cómo Dios define la definición del el campo de batalla que se va a tomar lugar años después. Dice a la serpiente, maldita eres sobre toda la tierra. Quiere decir prosperada para fracasar. No importa lo que tú hagas, serpiente, tú vas a fracasar. No importa cuán grande tu reino llegue a ser, va a fracasar. No importa cuántos adeptos tú tengas, tú vas a fracasar. So, Dios decretó que el tiempo y la expansión de lo satánico, de lo demoníaco, de lo pecaminoso, es limitado. En el libro de Isaías, mi esposo y yo siempre estamos mencionando este versículo que dice, y lo delatado de su imperio no tendrá fin sobre el reino de David y sobre su, ¿cómo dice? Y lo dilatado de su imperio no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmando en principio y justicia desde ahora y para siempre. Ese es Dios describiendo el reino de Jesús. Pero el reino de Satanás, Dios desde Génesis capítulo 3 ya lo maldijo, quiere decir, empoderado para fracasar. Empoderado para fracasar. Pero notad que Dios le dice a la serpiente, del vientre de Eva va a salir uno que te pisará la cabeza. Del vientre de Eva va a salir uno que te va a vencer. So, Dios ya estableció el parámetro del boxeo, si se quiere decir, de la contienda bélica que tomaría lugar años después. ¿Ok? En Génesis capítulo 3 ya vemos la definición de esa contienda bélica. Porque estamos hablando de una guerra, estamos hablando de dos contrincantes. Y uno de ellos es Jesús. Jesús es el campeón de los pecadores, de aquellos que faltan, de aquellos que nunca llegan a la meta. Jesús es ese campeón de ellos. Él es el que termina la meta, es el que corre y llega. Él es aquel, como dice Juan, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es aquel de quien Moisés dice en Deuteronomio 28, 1 al 14, todas estas bendiciones te seguirán si obedientemente atiendes la voz de Dios tu Dios, Jehová tu Dios. Jesús fue aquel que cumplió la ley y por consecuencia recibió el galardón. Pero ahora Él toma ese galardón, esa contienda, esa victoria y la aplica a ti y a mí. Jesús es el que toma dinero y pone para saldar la cuenta que me falta a mí. Jesús es aquel que toma la gracia.
el favor inmerecido. Cuando yo ya he pecado, Dios dice, ya Jesús pagó por ti. Amén. Lo vimos en Génesis capítulo 3, versículo 14 al 15. Ahora lo vamos a ver en 1 Samuel 17, del 1 al 11. Ahora lo vimos en Génesis capítulo 3. Ahora lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, ya definido en el 1 Samuel, lo que es dos paladines, dos contrincantes. 1 Samuel capítulo 17, versículos 1 al 11. Los filisteos fueron ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azteca en Efis-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban en un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre, efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían en la guerra eran Eliabé, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga con Isaí y le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David
a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es el filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliabab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido allá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Amén. Muy bien, mi amor. Great job. Muy buen trabajo. Porque, aunque era un poquito más allá, o fue un poquito más allá, nos ayuda a ver, hablar, definir paladines. Okay, vemos a Goliat, que es un gigante, un hombre entrenado para la guerra desde el principio, poniéndolo así de bien claro. Dice: escoged entre vosotros uno que venga contra mí, y si él me venciere, nosotros seremos esclavos de vosotros, pero si yo le venciere, vosotros seréis nuestros esclavos. ¿Sí? Ahora vemos como en Génesis capítulo 3, versículos 14 al 15, Dios dice: yo levantaré uno que te pisará la cabeza, a la serpiente. Ahora vemos como siglos después, vemos que ya existe tal realidad. El pueblo de Dios y un pueblo que no es de Dios. Y los del pueblo que no es de Dios se levanta un paladín y consigue meter miedo al pueblo de Dios. ¿Ok? Sabemos que en la historia eventualmente David termina venciendo a Goliat. ¿Ok? Y los filisteos en ese día fueron matados, muchos de ellos. ¿Ok? El punto que queremos ver es que eso es lo que define una contienda en Primera de Samuel, que hay una contienda donde el resultado determinará destinos permanentemente. ¿Okay? Siempre yo lo he dicho, que algo grande es comparado a algo menos grande. Si yo no tengo claro la importancia de Jesús en mi vida, lo voy a tomar por descontado. Si yo no valoro y entiendo lo que Jesús es y hizo por mí, entonces cuando escucho a Jesús y cuando escucho cualquier cosa que viene de Jesús, la voy a menospreciar por virtud de que no sé el valor que eso tiene. Pero cuando valorizo lo que Jesús hizo y lo que Él es, de la manera en que debo hacerlo, entonces todo lo que viene de Jesús va a tener ese impacto mayor en mi vida. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Jesús, en el mensaje de hoy, es el campeón de los pecadores. Jesús es aquella persona que ya venció al enemigo mío 2000 años atrás. Él ya lo venció. Antes de yo nacer, ya Jesús había vencido al maligno. ¿Qué es importante de eso? Saber de que ya Dios pagó a través de la sangre de Jesús por los pecados que yo cometí ayer, los que voy a cometer hoy y los que voy a cometer mañana. Acuérdese de la mancha en mi camisa. El pecado me separa de Dios. Dios no quiere que nada me separe de Él. Por eso Él ya puso el jabón, que es la sangre de Jesús, para que nada me separe. Cuando yo encuentro sucio en mi camisa, pecado en mi vida, aplico la sangre de Jesús a esa área para que yo pueda tener comunión con Dios. Ok, eso fue lo que hizo Jesús en el pasado, por ti y por mí. Lo vimos en 1 Samuel capítulo 17. Ahora lo vemos que este paladín Jesús, una vez más siendo definido específicamente para un propósito definitivo. ¿Por qué Jesús es el jabón del pecado? ¿Por qué Jesús es el jabón de Dios para el pecado? Porque ya Dios te dio a ti habilidades. Dios quiere que tú sepas que hay una parte de ti que es una bendición para otros. Por ende, Dios no quiere que el pecado, la iniquidad, las consecuencias del pecado te quiten de ser lo que tú fuiste a hacer. Por ejemplo, un panadero hace pan. Pero imagínense, si el panadero no va a hacer pan esa noche, el pueblo no tiene pan. Si un doctor que va a la universidad para ser doctor no va al hospital, los enfermos no serán sanados. Cuando un comerciante que tiene un negocio en la tienda, en el pueblo, no abre su tienda, las mercancías que él o ella venden no son accesadas por el pueblo. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo sepamos, que la razón por la que Él nos liberó es para que tú y yo seamos lo que Él nos creó para ser.
El cantante debe cantar, el político debe ser político, el maestro, la maestra debe ser maestro. Pero si el pecado consigue overwhelming, consigue causarme ansiedad al punto que yo me neutralizo, el miedo y el temor paralizan a las personas. Yo no sé usted, pero yo he sentido miedo. Y cuando tú sientes miedo, todas tus habilidades se van por el suelo. Por eso la importancia de que Jesús sea el campeón de los pecadores, porque si Él puede vencer la área de mi vida que me neutraliza, que me paraliza, entonces yo estaré libre para hacer lo que Dios me creó para hacer. Muchos seres humanos están tan acostumbrados a escuchar palabras que dicen: tú no sirves para nada, tú no eres bueno, tú no eres buena. Mire a Jacob, que por causa de su padre, de nombrarlo Jacob, este hombre siempre vivía con una baja autoestima. Y Dios no quiere que nos sentamos con baja autoestima, lo contrario. Dios quiere que tú sepas que hay en ti un valor, hay en ti una habilidad. Y esa habilidad es lo que va a ser de bendición para otros. ¿Does that make sense? Por eso Jesús es el campeón de los pecadores. ¿Por qué? Porque Dios sabe que hay un paladín como Goliat que está constantemente insultando al pueblo de Dios, que está constantemente azotando al pueblo de Dios, que está constantemente amenazándolos. Jesús dijo que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. La muerte es real, la enfermedad es real, el hurto es real. Pero Dios vino, como lo vemos en el libro de Salmos 91, Él vino para darnos seguridad en medio de la adversidad. Y todo eso viene a través de Cristo Jesús. En Isaías 61, el famoso Isaías 61, describe lo que este paladín viene a hacer. Isaías 61 describe a lo que este paladín va a hacer. En 1 Samuel 17 vimos el paladín de la injusticia descrito. Ahora vamos a ver el paladín de la justicia. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Amén. You see, vemos a Jesús siendo definido por Isaías 61 de lo que este paladín será. En Isaías 53 vimos lo que Jesús se convertiría, varón de dolores, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia dice en el libro de Jeremías: maldito el hombre que es crucificado en madero. Una y otra vez que vemos a Jesús siendo descrito en el Antiguo Testamento como aquel varón de dolores, como aquel instrumento donde Dios iba a poner todo el pecado de la humanidad, para que con su muerte, dice la Biblia que el pago del pecado es muerte. Okay. Dios dijo a través del libro de Levítico que el pueblo de Israel una vez al año iba a escoger un animal, de preferencia un cordero, y van a poner sus pecados sobre este animal, y delante del sacerdote iban a decir, pasando el atoning sacrifice, scapegoat, transferirían el pecado de ellos sobre este animal, y este animal sería degollado y ofrecido completo y quemado. Vemos como desde el Antiguo Testamento Dios ya comienza a definir a nosotros la metáfora de la transferencia de pecado. Transferir el pecado de uno sobre otro. Transferir el pecado de la humanidad sobre el animal.
Por eso luego Juan, en el Nuevo Testamento, llama a Jesús del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Isaías 63 vemos que este Jesús, el paladín de la justicia de Dios, venía para que con su vida redimir y restaurar todos aquellos que estaban enlutados, todos aquellos que estaban en problemas, todos aquellos que se encuentran bajo la opresión del pecado. Ahora lo vemos en el Nuevo Testamento, cómo Jesús cumple este modelo en el escenario profético de Jerusalén, en el escenario profético del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 3 Lucas capítulo 3 y capítulo 4. Vimos en el Antiguo Testamento como Dios dijo, de la semilla de Eva saldrá uno que te pisará la cabeza. En 1 Samuel vimos que aquel que representaría el paladín del pecado, ya se manifestó. Y vemos como David, un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento, empoderado por Dios, pudo vencer a Goliat. Cuando yo peleo en el nombre del Señor con las armas de Dios, siempre voy a vencer al maligno. Ahora lo vemos en Lucas capítulo 3 y capítulo 4. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Ituria y de la provincia de Traconit y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anas y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento por perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del reclama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto de digno de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente preguntaba diciendo esto: ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas, da al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Y respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas cosas y otras muchas exhortaciones anunciaban las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. El bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando al cielo se abrió y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. You want to read the genealogía? Yeah, it is, because this is what, well, you don't, no tiene que leerlo si no quiere, yo entiendo,
Pero justamente en el capítulo 3 de Lucas vemos que Jesús es aquel de quien Dios habló en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. En Lucas capítulo 3 vemos la genealogía de Jesús, ¿okay? Desde su padre José hasta Adán. ¿Okay? Lo vemos en el próximo, en el versículo 38 de Lucas 3. ¿Qué dice? Hijo de Noé, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Amén. So Jesús es aquel de quien Dios habló que en el futuro uno se levantaría que pisaría la cabeza al diablo. Jesús es ese paladín tuyo y mío. Amén. Ahora vemos a Jesús ya empoderado como paladín en Lucas capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú prostrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús, principio de su ministerio. I like your Bible. All those little titles. Sound like our cousins, los católicos, nuestros hermanos los católicos. Yeah, Go ahead. tiene muchos subtitles. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba a las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga y conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio el ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia y salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Amén. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepa de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Amén. You see? Ok, perdón. Vemos como en el capítulo 4 de Lucas. Thank you, my Lord. Muchas gracias. Vemos que Jesús es aquel paladín de quien Dios habló en Génesis. Luego lo vemos en Primera de Samuel, como un paladín se levantará representando un grupo y otro paladín se levantará representando otro grupo. Luego lo vemos en el Nuevo Testamento, como Satanás se levanta como el paladín que tienta a Jesús. Pero Jesús vence a Satanás. ¿Por qué el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto?
Cuando yo primeramente leí esto, it shocked me. Porque tú dices, ¿cómo es que el Espíritu Santo va a llevar a Jesús a ser tentado por el diablo? Y la revelación vino a mí. Es que para tú poder tener un campeón, al pastor Edwin le gusta esto, ¿ok? Los boxeadores, ¿ok? Un boxeador tiene 20-0. I would love happy to be here. You'll be dropping out.